A mi hermano, el niño de oro, le dieron todo, la mejor universidad, un BMW, el negocio de papá. Cuando mencioné mi tercera propiedad en una comida familiar, explotó. Pero la risa de mi abuelo y lo que dijo silenció a toda la mesa. Estaba de pie en el patio trasero de mi infancia durante lo que debería haber sido una tranquila barbacoa familiar, viendo a mi hermano Tyler, el niño de oro, lanzar su botella de cerveza directamente a mi cara después de que mencioné casualmente que había comprado mi tercera propiedad de alquiler. Nuestra madre, Brenda, estalló en un llanto histérico. Nuestro padre, Steven, se quedó completamente paralizado con su hamburguesa a medio camino de la boca, y toda la familia extendida miró en un silencio absoluto y atónito. El vidrio ámbar se hizo añicos contra la cerca de madera detrás de mí, la espuma de la cerveza goteando por los piquetes como lágrimas acusadoras. Entonces, nuestro abuelo Arthur, de 82 años, comenzó a reír con una risa profunda y conocedora que atravesó el caos como una cuchilla. Se levantó lentamente de su silla de jardín, miró directamente a Tyler con ojos que habían visto 8 décadas de secretos familiares y dijo algo que destrozaría para siempre 28 años de dinámicas familiares cuidadosamente construidas. Crecer en el hogar de los Anderson significaba entender una regla fundamental: Tyler siempre era lo primero. Aprendí esta lección a los 18 años cuando su carta de aceptación de Harvard llegó el mismo día que mi aceptación en el colegio comunitario. La casa estalló en celebración por Tyler, mientras mi sobre permanecía sin abrir en la encimera de la cocina durante 3 días. Mamá había llamado inmediatamente a todos los parientes en un radio de 80 kilómetros para anunciar que su precioso hijo asistiría a la universidad más prestigiosa de América. Papá abrió una botella de champán que había estado en nuestro sótano desde el día de la boda de mis padres, guardándola para lo que él llamaba una ocasión verdaderamente especial. Mientras tanto, me inscribí silenciosamente en el Burlington County College para obtener mi título asociado en Administración de Empresas. Nadie preguntó por mis planes ni me ofreció felicitaciones. Yo era ruido de fondo en la sinfonía de los logros de Tyler. El patrón continuó cuando Tyler cumplió 17 años. Papá lo sorprendió con un sedán BMW Serie 3 nuevo, con interior de cuero y un sistema de sonido premium. La pintura plateada metálica brillaba en nuestra entrada como un trofeo. Tyler actuaba como si se lo mereciera, mencionando casualmente a sus amigos que era solo un auto para empezar hasta que se graduara de la universidad. Yo había estado trabajando en 2 empleos de medio tiempo desde que tenía 16 años, uno en Target y otro en un restaurante local, ahorrando cada dólar para comprar mi propio transporte. 6 meses después, finalmente reuní suficiente dinero para un Honda Civic de 10 años con 210,000 kilómetros en el odómetro. El aire acondicionado no funcionaba y la radio solo sintonizaba estaciones AM, pero era mío. Me había ganado cada pago. Cuando Tyler se graduó de Harvard con un título en negocios, papá le entregó las llaves de una oficina ejecutiva en Anderson Construction Company, junto con tarjetas de presentación en relieve que decían: Tyler Anderson, vicepresidente de operaciones. Tenía 21 años y nunca había levantado un martillo ni leído un plano en su vida. Papá lo justificó alegando que Tyler necesitaba experiencia ejecutiva para eventualmente hacerse cargo del negocio familiar. El nepotismo era tan descarado que incluso algunos de los empleados más antiguos de papá comenzaron a quejarse sobre la equidad y las calificaciones. Durante esos mismos años, yo, Jessica, me esforzaba en la escuela de negocios por la noche mientras trabajaba a tiempo completo durante el día. Había transferido mis créditos del colegio comunitario a Rutgers y estaba completando mi licenciatura en finanzas, una clase a la vez. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana trabajando como asistente administrativa en una pequeña firma de contabilidad, y mis noches las pasaba en salas de conferencias aprendiendo sobre análisis de mercado y estrategias de inversión. Me gradué con honores y sin deuda estudiantil, habiendo pagado cada hora de crédito yo misma. Mientras preparaban a Tyler para heredar un imperio de la construcción, yo estaba construyendo silenciosamente algo propio. Había estado estudiando los mercados inmobiliarios durante meses, analizando las tendencias de los vecindarios y los valores de las propiedades en todo el centro de Nueva Jersey. A los 25 años, compré mi primera propiedad de alquiler, una modesta casa colonial de 3 habitaciones en Hamilton Township que necesitaba actualizaciones cosméticas pero tenía una estructura excelente. Pasé los fines de semana pintando paredes, reemplazando accesorios y aprendiendo fontanería básica con vídeos de YouTube.
En 6 meses, tenía inquilinos confiables pagando suficiente alquiler para cubrir la hipoteca con $400 de sobra cada mes. 2 años después, compré mi segunda propiedad usando el capital de la primera como pago inicial. Este era un dúplex en Lawrenceville que generaba un flujo de caja aún mejor. Estaba reinvirtiendo cada ganancia, viviendo modestamente en un pequeño apartamento mientras construía una cartera que eventualmente me proporcionaría independencia financiera. No se me escapaba la ironía de que Tyler, a pesar de su educación en la Ivy League y su puesto ejecutivo, todavía vivía en la habitación de invitados de mis padres a los 28 años. Conducía su BMW al trabajo todas las mañanas, usaba trajes caros que mamá le compraba y pasaba las noches jugando videojuegos o saliendo a restaurantes caros financiados por la tarjeta de crédito de papá. Esto nos lleva a la barbacoa familiar del domingo pasado, una tradición anual donde nuestra familia extendida se reunía para celebrar el final del verano. Tíos, tías, primos y abuelos llenaban nuestro patio trasero, el mismo espacio donde Tyler y yo habíamos jugado de niños. El abuelo Arthur estaba presidiendo cerca de la parrilla, compartiendo historias de sus 40 años como contratista general antes de que papá se hiciera cargo de las operaciones del negocio. Yo estaba teniendo una conversación casual con mi prima Ashley sobre cambios de carrera cuando mencionó que quería entrar en la inversión inmobiliaria. En realidad, dije manteniendo la voz baja y conversacional, acabo de cerrar mi tercera propiedad la semana pasada. Es un pequeño edificio de apartamentos en Princeton Junction con 4 unidades. Los números parecen muy prometedores para la apreciación a largo plazo. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando noté que Tyler había detenido su conversación a mitad de una frase. Su rostro se puso completamente rojo, el tipo de rubor furioso que recordaba de sus rabietas infantiles cuando no se salía con la suya inmediatamente. Caminó acechante hacia donde estábamos Ashley y yo, con su botella de cerveza apretada tan fuertemente en su puño que sus nudillos se habían puesto blancos. Tercera propiedad, gruñó lo suficientemente alto como para que las conversaciones cercanas comenzaran a callarse. ¿Hablas en serio parándote aquí y mintiéndole a la gente diciendo que eres algún tipo de magnate inmobiliario? ¿Trabajas como secretaria y vives en ese patético apartamento estudio en el centro? La acusación dolió porque reveló lo poco que mi propio hermano sabía sobre mi vida. Había estado tan envuelto en su propio privilegio que nunca se había molestado en preguntar qué hacía realmente en el trabajo o cómo pasaba mi tiempo. Había sido promovida a analista financiera senior en mi firma 2 años antes y me había mudado del estudio hacía 18 meses. Tyler, no estoy mintiendo sobre nada, respondí con calma. He estado invirtiendo en propiedades de alquiler desde que tenía 25 años. Empezó pequeño, pero... ¡Mierda! Explotó, y fue entonces cuando arrojó su botella de cerveza con toda su fuerza. Me agaché instintivamente, sintiendo la brisa mientras la botella pasaba zumbando por mi cabeza y explotaba contra la cerca. La cerveza y los fragmentos de vidrio se esparcieron por el patio y nuestro Golden Retriever, Buddy, corrió hacia la casa. Todo el patio trasero quedó en silencio, excepto por el sollozo inmediato de mamá. Se cubrió la cara con las manos, meciéndose de un lado a otro en su silla plegable como si estuviera presenciando un desastre natural. Papá se quedó paralizado, con su hamburguesa aún suspendida en el aire, la boca abierta por la conmoción. El tío Dave dejó su bebida y se acercó protectoramente a su esposa e hijos. Fue entonces cuando la risa del abuelo Arthur cortó la tensión. Comenzó como una risa baja y luego se convirtió en una carcajada de cuerpo entero que parecía encontrar un humor genuino en el caos. Se levantó lentamente de su silla de jardín, con sus manos curtidas agarrando los reposabrazos para apoyarse, y fijó a Tyler con una mirada que podría haber derretido acero. Muchacho, dijo con una voz que llevaba la autoridad de 8 décadas, acabas de hacer un berrinche por el éxito de tu hermana mientras has estado robando al negocio familiar durante 3 años. Las palabras golpearon la reunión como un golpe físico. Tyler se puso pálido. A papá se le cayó la hamburguesa por completo y el llanto de mamá se detuvo tan abruptamente que fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. El abuelo Arthur metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un sobredoblado lleno de papeles. He sido el socio silencioso en Anderson Construcción durante 40 años y he estado observando los libros muy cuidadosamente últimamente. Tyler, has estado malversando fondos de la empresa, $87,000 en facturas falsificadas, informes de gastos inflados y efectivo desviado de trabajos fuera de los libros.
Tengo extractos bancarios, cheques cancelados y documentación de cada transacción fraudulenta. La acusación aterrizó como una bomba en nuestro pacífico patio suburbano, y me di cuenta de que mi mención casual de una inversión inmobiliaria acababa de desencadenar la exposición de un crimen que destruiría los cimientos de mi familia para siempre. El silencio que siguió a la revelación del abuelo Arthur se extendió por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 segundos. El tío Dave lo rompió guiando silenciosamente a su esposa Karen y a sus 2 hijas adolescentes hacia la casa, murmurando algo sobre buscar más hielo en la cocina. Otros miembros de la familia comenzaron a encontrar excusas para alejarse de la zona de impacto inmediato, aunque nadie abandonó realmente la propiedad. Este era el tipo de drama familiar que la gente discutiría durante años. Tyler se quedó congelado, su rostro pasando por expresiones como una máquina tragamonedas rota, conmoción, negación, rabia, miedo y luego de vuelta a la conmoción. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que saliera alguna palabra. Eso es absolutamente ridículo, tartamudeó finalmente, pero su voz se quebró en la palabra, absolutamente. Confundido. La voz de Arthur tenía un filo agudo que nunca había escuchado antes. Abrió el sobre y esparció varios documentos sobre la mesa de picnic, sujetándolos con saleros y pimenteros para evitar que volaran. Estos extractos bancarios muestran depósitos en efectivo en tu cuenta personal que no coinciden con ningún pago legítimo de nómina o bonificación. Esta factura aquí es por entrega de madera a un sitio de construcción que completamos 6 meses antes de la fecha en el papeleo. Y este informe de gastos afirma que compraste $8,000 en herramientas eléctricas que nunca aparecieron en nuestro inventario. Papá finalmente encontró su voz, acercándose para examinar los papeles que Arthur había dispuesto en la mesa. Su rostro se puso progresivamente más pálido a medida que revisaba cada documento. Tyler, ¿qué es esto? Estas facturas tienen mi firma, pero no recuerdo haber autorizado estas compras. ¿Por qué no las autorizaste?, dijo Arthur con gravedad. Ha estado usando el sello de firma de tu escritorio de oficina. Noté discrepancias en los informes trimestrales hace unos 6 meses y comencé a hacer mi propia investigación. Mamá había dejado de llorar, pero parecía que podría colapsar. Se aferró a los brazos de su silla de jardín con tanta fuerza que me preocupó que pudiera volcarse hacia atrás. Tiene que haber una explicación, susurró. Tyler no robaría a la familia. Está pasando por un momento difícil con el estrés del trabajo, pero él no. ¿Qué estrés laboral?, me encontré preguntando antes de poder detener las palabras. Llega a la oficina a las 10 de la mañana, se toma almuerzos de 2 horas y se va a las 4. La mitad del tiempo está jugando juegos en su computadora en lugar de revisar contratos. Tyler se giró para mirarme, sus ojos ardiendo de furia. ¿Cómo sabrías tú algo sobre mi horario de trabajo? No trabajas en la industria de la construcción. No entiendes la presión de dirigir grandes proyectos y gestionar relaciones con clientes. Paso conduciendo por el edificio de oficinas todas las mañanas a las 8:30 de camino al trabajo, respondí. Tu BMW nunca está en el estacionamiento antes de las 10, y el esposo de Ashley, Rick, trabaja como electricista en varios de tus proyectos. Ha mencionado que rara vez apareces en los sitios de trabajo y, cuando lo haces, pasas la mayor parte del tiempo en llamadas telefónicas personales. Los detalles adicionales parecieron desinflar la indignación de Tyler. Papá lo miró con una expresión que nunca había visto antes, decepción mezclada con una genuina confusión, como si estuviera viendo a su hijo claramente por primera vez. Tyler, dijo papá en voz baja, necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Robaste dinero de nuestra compañía? En lugar de responder directamente, Tyler se lanzó a una estrategia de desviación desesperada. Todo esto viene de ella, dijo señalándome con un dedo tembloroso. Ha estado celosa de mi éxito desde que éramos niños. Probablemente manipuló al abuelo para que creyera estas mentiras para poder destruir mi reputación y tomar mi lugar en la compañía. La acusación era tan absurda que en realidad me reí en voz alta. Tomar tu lugar en la compañía, Tyler. Tengo una carrera en análisis financiero. Nunca he expresado ningún interés en la gestión de la construcción y definitivamente no manipulé a un hombre de 82 años para que fabricara registros bancarios y facturas falsificadas. Arthur dio un paso adelante, su voz llevando la autoridad de alguien que había construido un negocio desde cero y lo había dirigido con éxito durante 4 décadas.
Nadie me manipuló para nada. He estado rastreando estas irregularidades durante meses, utilizando los mismos métodos de contabilidad forense que aprendí cuando el IRS nos auditó en 1995. Cada pieza de evidencia está documentada, referenciada y verificada. Papá se sentó pesadamente en la mesa de picnic y comenzó a examinar el papeleo más a fondo. La hamburguesa que había dejado caer estaba atrayendo moscas, pero nadie parecía notarlo. Después de varios minutos de revisión silenciosa, miró a Tyler con lágrimas en los ojos. Estas firmas se ven exactamente como las mías, pero recuerdo específicamente haber elegido no aprobar este pedido de madera porque teníamos exceso de inventario del trabajo anterior. ¿Y esta compra de herramientas? Tyler, te pedí que investigaras nuevos proveedores de equipos, pero te dije que no hicieras ningún pedido sin mostrarme los costos finales primero. La base de la defensa de Tyler se estaba desmoronando, pero en lugar de admitir la culpa o mostrar remordimiento, redobló su ira. Bien, tal vez tomé algunas decisiones ejecutivas sin obtener aprobación primero. Tal vez simplifiqué algunos procesos de compra para mejorar la eficiencia, pero llamarlo robo es completamente injusto. Estaba tratando de ayudar a que el negocio creciera. Ayudar a que el negocio creciera depositando cheques de la compañía en tu cuenta bancaria personal. La pregunta de Arthur quedó en el aire como humo. Tyler irrumpió hacia la casa y luego se dio la vuelta para un estallido final. Esta familia nunca ha apreciado nada de lo que he contribuido. Me gradué de Harvard. Traje prácticas comerciales sofisticadas a una empresa de construcción de pueblo pequeño. He estado trabajando para modernizar las operaciones y mejorar la rentabilidad, ¿y este es el agradecimiento que recibo? Todos van a lamentar tratarme como a un criminal. Desapareció dentro de la casa, dejándonos al resto mirándonos unos a otros a través de un patio trasero lleno de vidrios rotos y suposiciones destrozadas. Mamá estaba llorando de nuevo, pero en silencio esta vez, como alguien que llora una muerte. Papá parecía haber envejecido 5 años en la última hora. Los miembros restantes de la familia comenzaron a regresar al área inmediata, atraídos por la curiosidad y la sensación de que la crisis había alcanzado algún tipo de meseta temporal. La tía Carol se acercó a mamá y le frotó los hombros, mientras el tío Dave comenzaba a limpiar la botella de cerveza rota con una pequeña escoba de mano que había encontrado en el garaje. Me sentí extrañamente separada del caos, como si estuviera viendo a la familia de otra persona desmoronarse. La inversión inmobiliaria que había iniciado toda esta confrontación de repente parecía trivial en comparación con la magnitud de lo que se había revelado. Mi hermano había estado robando sistemáticamente al negocio de nuestro padre mientras vivía un estilo de vida financiado por el fraude y la generosidad familiar. Pasaron 3 días antes de que Tyler saliera de su aislamiento autoimpuesto. Durante ese tiempo, papá pasó horas en la oficina revisando registros financieros con Arthur y su contadora de toda la vida, Nancy Davis. El alcance total del robo se hizo más claro con cada sesión de revisión. Tyler había sido notablemente sistemático y sofisticado en su enfoque de la malversación. El miércoles por la noche, Tyler convocó una reunión familiar. Pidió a todos que se reunieran en la casa de mis padres a las 7 en punto, alegando que tenía información importante que aclararía los malentendidos del domingo. Su tono por teléfono era confiado, casi arrogante, lo que parecía extraño dada la evidencia que se había presentado en su contra. Llegué para encontrar a Tyler sentado en la mesa del comedor con un maletín de cuero negro colocado frente a él como un escudo. Llevaba uno de sus trajes caros y se había peinado perfectamente, como si se estuviera preparando para una presentación de negocios en lugar de abordar acusaciones de comportamiento criminal. Agradezco que todos se tomen un tiempo de sus agendas, comenzó, su voz con el tono pulido que usaba con los clientes de construcción. He pasado los últimos 3 días realizando mi propia investigación sobre las irregularidades financieras que descubrió el abuelo Arthur, y me temo que la situación es más complicada de lo que cualquiera de nosotros pensó inicialmente. Abrió el maletín con precisión teatral y comenzó a sacar documentos organizados en fundas de plástico transparente. La presentación se sentía ensayada, como si hubiera practicado este momento varias veces frente a un espejo. Después de revisar los registros de la compañía y cruzar los informes de gastos con los cronogramas del proyecto, he descubierto que el robo que Arthur identificó es real. Sin embargo, identificó al perpetrador equivocado. Tyler hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras calaran antes de entregar lo que claramente consideraba una revelación devastadora. La persona que ha estado malversando de Anderson Construcción es Jessica.
La acusación me golpeó como un golpe físico en el pecho. Sentí que mi respiración se volvía superficial y mi visión se estrechaba mientras Tyler comenzaba a esparcir documentos que supuestamente probaban mi culpa. Los papeles parecían oficiales, membrete de la compañía, lo que parecía ser la firma de papá, informes de gastos detallados con mi nombre resaltado en marcador amarillo. Estas facturas muestran pagos a la empresa de paisajismo de Jessica por trabajos realizados en varios sitios de construcción durante los últimos 2 años. El problema es que ella nunca registró una empresa de paisajismo con el Estado, nunca realizó ningún trabajo para nosotros, y la cuenta bancaria que recibe estos pagos le pertenece a ella personalmente. Él estaba mintiendo. Cada palabra era una falsedad cuidadosamente construida diseñada para desviar la culpa de él y ponerla sobre mí. Pero los documentos parecían convincentes, y pude ver la duda comenzando a arrastrarse en las expresiones de mis padres. Tyler había pasado 3 días no reflexionando sobre sus crímenes o preparándose para enmendar las cosas. Había pasado 72 horas creando un montaje elaborado diseñado para destruir mi reputación y potencialmente enviarme a prisión por su robo. Las consecuencias de la contraacusación de Tyler se sentían como estar atrapada en una pesadilla donde la realidad seguía cambiando bajo mis pies. Miré los documentos falsificados esparcidos sobre la mesa del comedor de mis padres, cada uno más sofisticado que el anterior. Había creado intercambios de correos electrónicos falsos entre papá y yo discutiendo proyectos de paisajismo que nunca existieron. Había producido extractos bancarios que mostraban depósitos de Anderson Construcción a una cuenta que supuestamente pertenecía a mi negocio de paisajismo ficticio. Lo más dañino de todo, había elaborado informes de gastos con detalles meticulosos, incluyendo fotografías de trabajos de paisajismo completados en sitios de construcción que nunca había visitado. Esto es imposible, dije, mi voz sonando extraña y distante para mis propios oídos. Nunca he tenido una empresa de paisajismo. No sé nada sobre paisajismo comercial. Estos documentos son falsos. Tyler se reclinó en su silla con una expresión satisfecha, como un jugador de ajedrez que acababa de anunciar jaque mate. Entiendo que esto es difícil de aceptar, pero la evidencia es abrumadora. Creo que empezaste con poco, tal vez solo inflando algunos informes de gastos, y luego escaló cuando te diste cuenta de lo fácil que era manipular la confianza de papá. Papá recogió una de las facturas falsas, estudiándola con la misma atención cuidadosa que le daba a los planos de construcción. El membrete parecía auténtico, completo con el logotipo de nuestra empresa e información de contacto. Las descripciones del trabajo de paisajismo eran detalladas y profesionales, incluyendo variedades de plantas específicas y técnicas de preparación del suelo que sonaban legítimas para alguien sin experiencia en ese campo. Jessica, dijo papá lentamente, ¿puedes explicar por qué aparece tu nombre en estas facturas y por qué se transfirió dinero a una cuenta bancaria vinculada a tu número de seguro social? La pregunta reveló cuán a fondo había preparado Tyler su engaño. No solo había creado papeleo falso, de alguna manera había accedido a mi información personal para hacer que el rastro financiero pareciera auténtico. Sentí una creciente sensación de pánico al darme cuenta de lo difícil que sería refutar acusaciones que habían sido construidas con este nivel de detalle y sofisticación. Necesito contratar a un abogado, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Y quiero que un contador forense examine cada uno de estos documentos. Si Tyler afirma que robé de la compañía, entonces necesitamos una investigación profesional para determinar la verdad. Mamá miraba de un lado a otro entre Tyler y yo, como si estuviera viendo un partido de tenis, su rostro reflejando la agonía de una madre forzada a elegir a qué hijo creer. ¿Por qué alguno de ustedes robaría a la familia?, susurró. ¿Cómo llegamos a este punto? A la mañana siguiente llamé al trabajo reportándome enferma y pasé el día investigando firmas de contabilidad forense en Nueva Jersey. Necesitaba a alguien con experiencia en casos de fraude financiero, preferiblemente alguien que hubiera trabajado en investigaciones de malversación. Después de 3 horas de llamadas telefónicas e investigación en línea, encontré a Jennifer Lewis en Integrity Financial Services. Sus credenciales incluían una certificación de CPA, una maestría en contabilidad forense y 15 años de experiencia trabajando con fiscales y abogados defensores en casos de delitos de cuello blanco. Jennifer acordó reunirse conmigo esa tarde. Su oficina estaba ubicada en un edificio moderno en Princeton, y proyectaba el tipo de competencia tranquila que me hizo sentir cautelosamente optimista por primera vez en días. Escuchó atentamente mientras explicaba la situación,
tomando notas detalladas y haciendo preguntas aclaratorias sobre líneas de tiempo y relaciones. La documentación de su hermano parece profesional a primera vista, dijo después de revisar los papeles que Tyler había presentado. Pero hay varias señales de alerta que sugieren falsificación. La fuente utilizada en estas facturas no coincide con el formato estándar que la mayoría de las empresas usaban hace 2 años. Además, los metadatos en estos documentos digitales nos dirán exactamente cuándo fueron creados y qué software se utilizó. Mientras Jennifer comenzaba su análisis técnico, me acerqué al abuelo Arthur en busca de apoyo moral. Él había permanecido convencido de mi inocencia durante la presentación de Tyler, lo cual significaba todo para mí durante este periodo de caos familiar. Nos reunimos para tomar café en un pequeño restaurante cerca de su comunidad de jubilados, y él trajo evidencia adicional que había estado recolectando. He estado construyendo este caso durante meses, explicó Arthur, esparciendo extractos bancarios y cheques cancelados sobre la pequeña mesa de fórmica. Tyler se volvió descuidado hace unos 6 meses. Comenzó a hacer retiros más grandes y a falsificar firmas en cheques que requerían doble autorización. Creo que su hábito de juego escaló y necesitaba más dinero más rápido. Esta era la primera vez que alguien mencionaba el juego. Arthur explicó que había estado investigando silenciosamente las finanzas personales de Tyler y descubrió viajes regulares a Atlantic City, grandes adelantos de efectivo en tarjetas de crédito y transacciones financieras sospechosas que sugerían a alguien con una adicción seria. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre el juego?, pregunté. Empecé a sospechar algo la Navidad pasada cuando me pidió un préstamo personal de $15,000. Afirmó que era para oportunidades de inversión, pero fue evasivo sobre los detalles y parecía desesperado por dinero en efectivo rápidamente. No le di el dinero, pero comencé a prestar más atención a su comportamiento. La investigación de Arthur había revelado un patrón de desesperación financiera creciente. Tyler había maximizado 3 tarjetas de crédito, tomado adelantos en efectivo contra su préstamo de BMW e incluso pedido dinero prestado a varios de sus compañeros de clase de Harvard. La presión para mantener su estilo de vida mientras alimentaba una adicción al juego aparentemente lo había llevado a la malversación como solución. 2 días después, Jennifer llamó con resultados preliminares de su análisis forense. La noticia era aún peor de lo que esperaba. El montaje de su hermano fue extraordinariamente sofisticado, informó. Usó software de grado profesional para crear estos documentos falsos, y ha estado planeando este engaño durante aproximadamente 5 meses. Los metadatos muestran que ha estado creando registros financieros falsos y rastros de correo electrónico, construyendo sistemáticamente hacia este momento en el que necesitaría un chivo expiatorio para su robo. Jennifer había descubierto que Tyler había estado accediendo a mi información personal a través de documentos familiares almacenados en la casa de mis padres. Había usado mi número de seguro social para crear una entidad comercial ficticia y había estado monitoreando mis cuentas bancarias reales para hacer que su rastro financiero falso pareciera más convincente. Lo más inquietante de todo, encontró evidencia de que él había estado en contacto con un investigador privado, aparentemente planeando hacerme arrestar por robo grave. Los registros telefónicos muestran múltiples conversaciones con alguien llamado Mike Johnson, que opera una firma de investigación privada que se especializa en construir casos criminales para clientes corporativos, explicó Jennifer. Basado en el momento y la frecuencia de estas llamadas, parece que su hermano planeaba presentar evidencia a las fuerzas del orden y presentar cargos formales contra usted. La revelación me golpeó como un golpe físico. Tyler no solo había estado robando dinero, había estado planeando hacerme arrestar y potencialmente encarcelar por sus crímenes. Estaba dispuesto a destruir mi carrera, mi reputación y mi libertad para protegerse de las consecuencias de su propio comportamiento criminal. La investigación de Jennifer también reveló el verdadero alcance del robo de Tyler. Los $87,000 que Arthur había identificado inicialmente eran solo parte del total. Tyler había estado robando durante casi 4 años, no 3, y la cantidad real se acercaba a los $130,000 cuando se calculaban todas las transacciones fraudulentas. Se volvió más sofisticado con el tiempo, explicó Jennifer. Los primeros robos fueron simples informes de gastos inflados y facturas duplicadas por pequeñas cantidades. Pero a medida que sus deudas de juego aumentaron, comenzó a crear proveedores completamente ficticios y a falsificar cadenas de aprobación complejas para compras más grandes. Armada con el análisis profesional de Jennifer y la evidencia de apoyo de Arthur,
convoqué otra reunión familiar. Esta vez estaba preparada con documentación que expondría el alcance total del engaño y el comportamiento criminal de Tyler. Pero también temía el momento en que mis padres tendrían que confrontar la realidad de que su hijo favorito había estado dispuesto a destruir a su propia hermana para cubrir sus huellas. La reunión estaba programada para el sábado por la tarde, dando tiempo a Jennifer para preparar un informe completo y permitiéndome prepararme mentalmente para lo que probablemente sería la conversación más difícil de mi vida. Sabía que presentar esta evidencia probablemente destrozaría a mi familia permanentemente, pero también sabía que permitir que las mentiras de Tyler prevalecieran sería mucho más destructivo a largo plazo. Mientras me preparaba para la confrontación, no podía evitar pensar en todas las señales de advertencia que se habían ignorado a lo largo de los años. El sentido de derecho de Tyler, su falta de remordimiento genuino cuando lo atrapaban en mentiras más pequeñas, su disposición a manipular a los miembros de la familia para obtener beneficios personales. Todos estos comportamientos habían sido excusados o racionalizados porque él era el niño de oro que no podía hacer nada malo. Ahora la familia iba a aprender que su niño de oro se había convertido en un criminal dispuesto a incriminar a su propia hermana por sus crímenes. La revelación obligaría a todos a reevaluar décadas de dinámica familiar y enfrentar la incómoda verdad de que su favoritismo había ayudado a crear un monstruo. El sábado por la tarde llegó con el tipo de clima fresco de octubre que normalmente habría hecho una reunión familiar perfecta. En cambio, me encontré sentada en mi auto fuera de la casa de mis padres, sosteniendo el informe forense completo de Jennifer Lewis y tratando de reunir el coraje para cruzar la puerta principal. El peso de lo que estaba a punto de revelar se sentía aplastante. No solo la evidencia de los crímenes de Tyler, sino la forma sistemática en que había planeado destruirme para salvarse a sí mismo. Le había pedido a Jennifer que me acompañara para proporcionar credibilidad profesional a sus hallazgos. Ella se sentó en el asiento del pasajero, revisando sus notas una última vez, ocasionalmente mirándome con el tipo de preocupación compasiva que sugería que había visto familias destrozadas por crímenes financieros antes. ¿Estás lista para esto?, preguntó suavemente. Una vez que presentemos esta evidencia, no hay vuelta atrás. Tu familia va a tener que confrontar algunas verdades muy difíciles. Asentí, aunque no estaba segura de si alguna vez estaría realmente lista para lo que estaba a punto de suceder. Recogimos nuestros materiales y caminamos por el familiar sendero de ladrillos que conducía a la casa donde había crecido, donde Tyler y yo habíamos jugado juntos de niños, donde innumerables celebraciones familiares habían tenido lugar a lo largo de los años. Papá abrió la puerta, pareciendo haber envejecido considerablemente en las semanas desde las acusaciones de Tyler. Su comportamiento confiado habitual había sido reemplazado por la postura incierta de un hombre cuyo mundo se desmoronaba a su alrededor. Mamá apareció detrás de él, con los ojos rojos e hinchados de llorar, aferrando un pañuelo como un salvavidas. Tyler ya estaba sentado en la mesa del comedor, con su maletín negro posicionado prominentemente frente a él, como una armadura. Había dispuesto sus documentos falsificados en pilas ordenadas, preparándose para presentar su caso una vez más. Su confianza parecía inquebrantable a pesar del tiempo que había pasado desde su presentación inicial. El abuelo Arthur llegó poco después de Jennifer y de mí, cargando una caja de cartón llena de registros financieros adicionales que había recuperado de la oficina. A los 82 años se movía lentamente pero con determinación, con su mano curtida firme mientras dejaba su evidencia con cuidadosa precisión. Antes de comenzar, dije tratando de mantener mi voz tranquila y profesional, quiero que todos sepan que he contratado a Jennifer Lewis, una contadora forense certificada, para realizar una investigación independiente sobre las irregularidades financieras que afectan a Anderson Construction. Sus hallazgos hablarán por sí mismos. Tyler se inclinó hacia adelante con una sonrisa condescendiente. Creo que ya hemos establecido los hechos con bastante claridad. Contratar a un consultor costoso para enturbiar las aguas parece una complicación innecesaria. Jennifer abrió su computadora portátil y la conectó a un proyector portátil que había traído para la presentación. La primera diapositiva mostraba sus credenciales, certificaciones, educación, experiencia profesional y una lista de casos de alto perfil en los que había trabajado. El impacto visual fue inmediato y autoritario. He analizado cada documento presentado por ambas partes, comenzó Jennifer, y puedo declarar definitivamente que las facturas y registros financieros que Tyler presentó como evidencia contra Jessica son falsificaciones sofisticadas. Hizo clic en la siguiente diapositiva,
que mostraba una comparación lado a lado de facturas legítimas de Anderson Construction de hace 2 años frente a las falsas que Tyler había creado. Las diferencias eran sutiles pero claras una vez señaladas: estilos de fuente incorrectos, formato inconsistente y firmas digitales que no coincidían con los protocolos de autenticación de la empresa. El análisis de metadatos es aún más revelador, continuó Jennifer, avanzando a una pantalla llena de datos técnicos. Estos documentos, que pretenden ser de hace 2 años, en realidad fueron creados el martes y miércoles pasado, usando software actual que no estaba disponible durante el periodo de tiempo que supuestamente representan. La expresión de confianza de Tyler comenzó a vacilar mientras Jennifer demolía sistemáticamente su engaño cuidadosamente construido. Ella presentó encabezados de correo electrónico que probaban que la correspondencia entre papá y yo había sido fabricada, registros bancarios que mostraban que la cuenta que recibía pagos pertenecía a una compañía fantasma que Tyler había creado usando información personal robada, y registros telefónicos que demostraban su contacto con un investigador privado. Lo más preocupante, dijo Jennifer haciendo clic en una diapositiva que mostraba registros telefónicos, es la evidencia de que Tyler ha estado planeando este montaje durante aproximadamente 5 meses. Ha estado construyendo sistemáticamente documentación falsa mientras simultáneamente escalaba su robo de Anderson Construction. Papá miró la pantalla en un silencio atónito antes de girarse para enfrentar a Tyler directamente. Estabas planeando hacer arrestar a tu hermana por crímenes que tú cometiste. Por primera vez desde que lo conocía, Tyler parecía genuinamente sin palabras. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salieron palabras. Los cimientos de su engaño se estaban desmoronando tan completamente que ni siquiera él podía encontrar una manera de racionalizar o desviar lo que se estaba revelando. Mamá se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera con un sonido como uñas en una pizarra. Esto no está pasando, dijo, su voz elevándose hacia la histeria. Mis hijos no son criminales. Todo esto es algún tipo de malentendido horrible que se ha salido de control. El abuelo Arthur abrió su caja de cartón y comenzó a sacar evidencia adicional, extractos bancarios, cheques cancelados y fotografías de Tyler en casinos de Atlantic City que habían sido tomadas por el investigador privado que había contratado para documentar la adicción al juego. El malentendido, dijo Arthur con firmeza, es que hemos estado permitiendo el comportamiento destructivo de Tyler durante años. En lugar de responsabilizarlo por sus acciones, el chico debe $73,000 a juegos de póker clandestinos y ha estado robando al negocio familiar para pagar deudas de juego. La revelación sobre las deudas de juego agregó otra capa de complejidad a una situación ya devastadora. Tyler finalmente encontró su voz, pero en lugar de confesión o remordimiento, se lanzó a una desviación enojada. Todos han estado en mi contra desde el principio, dijo, su voz temblando de rabia. Jessica ha sido la hija favorita que no podía hacer nada mal, mientras que se esperaba que yo fuera perfecto en todos los sentidos. La elogiaron por comprar propiedades de alquiler con dinero que probablemente provino de malversar nuestra compañía, pero cuando intento tomar decisiones ejecutivas para mejorar las operaciones comerciales, me acusan de ser un criminal. La acusación estaba tan lejos de la realidad que me sentí momentáneamente desorientada. Tyler genuinamente parecía creer que había sido tratado injustamente, que su robo estaba de alguna manera justificado por un favoritismo familiar percibido que existía solo en su imaginación. Tyler, dijo papá con la voz quebrada por la emoción, se te dio cada ventaja. Educación en Harvard, un BMW, un puesto directivo que no te ganaste y apoyo financiero ilimitado. ¿Cómo puedes posiblemente afirmar que fuiste tratado injustamente? En lugar de responder, Tyler se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Comenzó a caminar alrededor del comedor como un animal enjaulado, sus movimientos volviéndose cada vez más erráticos a medida que las paredes de su engaño colapsaban a su alrededor. Bien, explotó finalmente. Tal vez tomé algo de dinero de la compañía. Tal vez tomé algunas decisiones financieras sin obtener la autorización adecuada, pero estaba desesperado y a esta familia nunca le importó lo suficiente como para notar que estaba luchando. La confesión parcial quedó en el aire como humo, pero fue seguida inmediatamente por una revelación aún más impactante. ¿Quieren saber por qué he estado luchando? La voz de Tyler se quebró por la emoción. ¿Quieren saber por qué me sentí como un extraño toda mi vida? Es porque sé que no soy realmente parte de esta familia.
Las palabras golpearon la habitación como una bomba y de repente todos miraban a Tyler con expresiones de confusión y pavor creciente. Encontré mis papeles de adopción cuando tenía 16 años, continuó, con lágrimas ahora corriendo por su rostro. Escondidos en el joyero de mamá cuando buscaba mi certificado de nacimiento para obtener mi licencia de conducir. He pasado 12 años sabiendo que fui adoptado, sabiendo que no era realmente un Anderson. Viendo a Jessica tener éxito por su propio mérito mientras a mí me daban todo por su culpa por no decirme la verdad. La revelación explicaba mucho sobre el comportamiento de Tyler a lo largo de los años. Su sentido de derecho, su resentimiento hacia mí, su desesperada necesidad de validación constante y prueba material de amor. Pero también hacía que sus crímenes se sintieran aún más trágicos porque su dolor se había basado en un malentendido fundamental sobre lo que realmente significaba la familia. Mamá colapsó en su silla, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Papá parecía como si alguien lo hubiera golpeado físicamente, su rostro pálido y sus manos temblando mientras procesaba lo que Tyler había revelado. Cariño, finalmente logró decir mamá a través de sus lágrimas, la adopción no te hace menos nuestro hijo. Tenías 6 meses cuando te trajimos a casa del hospital. Te hemos amado como nuestro hijo durante 28 años. Pero no soy su hijo real, respondió Tyler con amargura. Jessica es su hija biológica. Ella es la que heredó su ética de trabajo y sentido comercial. Yo soy solo el bebé de algún extraño que acogieron y trataron de convertir en algo que nunca estuve destinado a ser. El dolor en su voz era genuino y desgarrador, pero no excusaba el robo sistemático y el intento de incriminarme por sus crímenes. Mientras veía a mi hermano desmoronarse frente a toda nuestra familia, me di cuenta de que su comportamiento criminal había sido impulsado por años de resentimiento y dudas que ninguno de nosotros había reconocido o abordado. La confrontación había revelado mucho más que solo crímenes financieros. Había expuesto décadas de disfunción familiar, dolor oculto y malentendidos fundamentales sobre el amor, la pertenencia y lo que realmente significaba ser familia. El silencio que siguió a la revelación de la adopción de Tyler se extendió hasta volverse casi insoportable. Nadie parecía saber cómo responder a un cambio tan fundamental en nuestra narrativa familiar. Me encontré mirando a mi hermano, realmente mirándolo por primera vez en años, y tratando de procesar la idea de que toda su empresa criminal había sido impulsada por un secreto que había llevado solo desde que tenía 16 años. Mamá fue la primera en romper el silencio, con la voz espesa por las lágrimas y el arrepentimiento. Tyler, cariño, deberíamos haberte contado sobre la adopción desde el principio. Planeábamos hacerlo, pero eras tan joven cuando hablamos de ello por primera vez. Y luego, a medida que crecías, simplemente se volvió cada vez más difícil encontrar el momento adecuado. Papá asintió con la cabeza, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Teníamos miedo de que pudieras sentirte diferente sobre ti mismo o que pudiera cambiar cómo nos veías como padres. Pensamos que te estábamos protegiendo, pero claramente estábamos equivocados. Tyler se hundió de nuevo en su silla, la ira pareciendo drenarse de él tan rápido como había estallado. Pasé 12 años sintiéndome como un fraude. Cada foto familiar, cada celebración de cumpleaños, cada logro que celebraban, sentía que estaba fingiendo pertenecer a algún lugar. Realmente no encajaba. La conversación que siguió fue diferente a todo lo que nuestra familia había experimentado. Años de suposiciones tácitas y resentimientos ocultos se derramaron mientras todos intentaban procesar la magnitud de lo que se había revelado. Pero la presencia de Jennifer Lewis en la habitación sirvió como un recordatorio de que, bajo toda la complejidad emocional, se habían cometido delitos graves que no podían resolverse solo con terapia familiar. Entiendo que esta es una situación increíblemente difícil, intervino Jennifer suavemente. Pero todavía necesitamos abordar el fraude financiero que ha sido documentado. Tyler ha admitido haber robado fondos de la empresa y hay evidencia de malversación sistemática por un total de más de $130,000. El abuelo Arthur abrió su caja de evidencia nuevamente y sacó una carpeta manila que no había mostrado a nadie antes. Hay algo más que todos necesitan saber, dijo con gravedad. La adopción de Tyler no era el secreto que pensaban que era. Abrió la carpeta y retiró varios documentos antiguos, registros hospitalarios, certificados de nacimiento y papeles legales que parecían haber estado almacenados durante décadas. Los papeles estaban amarillentos por el tiempo y manipulados con la cuidadosa reverencia de artefactos históricos.
Tus padres descubrieron que Tyler sabía sobre su adopción hace 7 años, continuó Arthur. Brenda descubrió que el papeleo en su joyero había sido movido y se dio cuenta de que alguien había estado revisándolo. Contrataron a un investigador privado para monitorear el comportamiento de Tyler y él confirmó que su hijo había descubierto la verdad sobre sus padres biológicos. Esta revelación golpeó la habitación como una segunda explosión. Papá y mamá se miraron con expresiones de conmoción y una comprensión naciente, como si las piezas de un rompecabezas estuvieran cayendo repentinamente en su lugar. Han sabido durante 7 años que yo sabía, la voz de Tyler era apenas un susurro. ¿Han estado viéndome luchar con este secreto mientras fingían que no sabían que estaba luchando? Mamá enterró la cara en sus manos, sus hombros temblando con nuevos sollozos. No sabíamos cómo sacarlo a colación. Cada vez que intentábamos planear una conversación se sentía demasiado grande y complicado, y luego parecías estar bien en la escuela y con tu vida social, así que nos convencimos de que tal vez lo habías procesado y seguido adelante. La voz de papá estaba vacía cuando finalmente habló. La verdad es que comenzamos a darte más privilegios y oportunidades después de darnos cuenta de que sabías sobre la adopción. El BMW, el puesto ejecutivo, el apoyo financiero. Estábamos tratando de demostrar que eras amado y valorado como nuestro hijo, aunque no estuvieras biológicamente relacionado. El patrón se estaba volviendo claro y explicaba mucho sobre nuestra dinámica familiar en los últimos años. El sentido de derecho de Tyler no se había desarrollado en el vacío, había sido reforzado sistemáticamente por padres que estaban sobrecompensando por su culpa de guardar secretos y su miedo a perder el afecto de su hijo adoptivo. Crearon un monstruo, dijo el abuelo Arthur sin rodeos. En lugar de tener una conversación honesta sobre la adopción y lo que realmente significa la familia, permitieron un comportamiento cada vez peor porque se sentían culpables por circunstancias que nunca fueron vergonzosas para empezar. Me encontré sintiéndome extrañamente comprensiva con Tyler a pesar de todo lo que había hecho. El robo y el intento de montaje eran imperdonables, pero estaba empezando a entender la base emocional que había llevado a tales elecciones destructivas. Había pasado 12 años creyendo que era un extraño recibiendo caridad de personas que se sentían obligadas a amarlo, cuando la realidad era que había sido genuinamente amado por padres que tenían demasiado miedo de las conversaciones difíciles para proporcionar la honestidad emocional que necesitaba. Esto no excusa la malversación, dije cuidadosamente, tratando de equilibrar la empatía con la responsabilidad. Tyler, robaste más de $100,000 del negocio de papá. Falsificaste documentos, creaste entidades comerciales falsas y trataste de incriminarme por robo grave. Esos son crímenes serios, independientemente de qué dolor emocional los motivó. Tyler me miró directamente por primera vez desde que comenzó su colapso. Sé que lo que hice estuvo mal. Empecé con poco, solo tomando unos cientos de dólares aquí y allá para cubrir pérdidas de juego. Pero una vez que empezó, se sintió imposible parar. Cada vez me decía que sería la última vez, pero las deudas seguían creciendo y me metía más a fondo con personas que no aceptan excusas por pagos atrasados. La admisión fue lo más cercano a un remordimiento genuino que había escuchado de Tyler desde que comenzó toda esta crisis. Pero la expresión del abuelo Arthur permaneció severa e implacable. La adicción al juego explica la motivación, dijo Arthur, pero no explica por qué pasaste meses planeando incriminar a tu hermana por tus crímenes. Ese nivel de engaño requiere malicia calculada, no solo desesperación. Tyler se quedó callado por varios momentos largos antes de responder. Tenía terror de ir a prisión. Me convencí de que Jessica podría probar su inocencia eventualmente y que tenía suficiente dinero de sus inversiones inmobiliarias para contratar buenos abogados. Pensé que tal vez ella obtendría libertad condicional o servicio comunitario, mientras que yo obtendría años de prisión debido a la cantidad que había robado. La explicación reveló un nivel de egoísmo y racionalización que era impresionante en su alcance. Tyler había estado dispuesto a destruir mi carrera, mi reputación y potencialmente mi libertad porque creía que yo estaba mejor equipada para sobrevivir a las consecuencias de sus crímenes que él. Jennifer Lewis había estado escuchando las revelaciones familiares con desapego profesional, pero finalmente intervino con preocupaciones prácticas. Independientemente de la dinámica familiar subyacente, necesitamos discutir los próximos pasos. Tyler ha confesado malversación grave e intento de fraude. Este caso deberá ser reportado a las fuerzas del orden y probablemente se presentarán cargos criminales.
El recordatorio de que esta situación se extendía mucho más allá del drama familiar trajo a todos de vuelta a la realidad inmediata. Tyler enfrentaba un tiempo serio en prisión, la reputación de la compañía de construcción podría dañarse permanentemente y las pérdidas financieras podrían ser imposibles de recuperar por completo. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Mamá miró a papá con una expresión que parecía pedir permiso para algo, y cuando él asintió con reticencia, abrió su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. «Hay algo más que necesitan saber», dijo, su voz temblando mientras colocaba el dispositivo sobre la mesa. «Hemos sabido sobre la adicción al juego de Tyler durante 2 años. Hemos sabido sobre la deuda con los juegos de póker clandestinos y hemos sabido sobre el robo creciente de la compañía». Presionó play y la voz de Tyler llenó la habitación a través del pequeño altavoz. La grabación era de una conversación telefónica entre Tyler y alguien que claramente era un usurero o cobrador de deudas de juego. Tyler estaba suplicando por más tiempo, prometiendo que tenía acceso a fondos de la compañía de construcción y describiendo su plan para encargarse del problema del auditor desviando la culpa a alguien más en la familia. La grabación era evidencia devastadora de que los crímenes de Tyler habían sido premeditados y que mis padres habían estado al tanto de su comportamiento criminal mientras permitían que continuara. Pero también reveló la verdad más impactante de todas, habían sabido que él planeaba incriminarme y no habían hecho nada para advertirme o protegerme de su esquema. El sonido de la voz de Tyler en la grabación confesando el robo y describiendo su plan para incriminarme por sus crímenes creó un silencio tan completo que podía escuchar el reloj de abuelo haciendo tic-tac en el pasillo. El peso de la traición era aplastante, no solo de Tyler, sino de padres que habían sabido sobre su plan para destruirme y habían elegido protegerlo a él en su lugar. Me grabaron sin mi conocimiento. La voz de Tyler era apenas audible, pero el dolor y la incredulidad eran inconfundibles. Han estado espiando a su propio hijo. Las manos de mamá temblaban mientras apagaba la grabadora. Contratamos al investigador privado que recomendó Arthur después de que las deudas de juego alcanzaron los $50,000. Pensamos que si entendíamos el alcance del problema podríamos encontrar una manera de ayudarte sin involucrar a la policía. La voz de papá estaba vacía mientras continuaba la explicación. Estábamos tratando de reunir evidencia que pudiéramos usar para negociar con tus acreedores. Pensamos que tal vez podríamos pagar las deudas y meterte en tratamiento para la adicción al juego. La revelación de que mis padres habían estado vigilando a su propio hijo mientras permitían su comportamiento criminal agregó otra capa de disfunción a una situación ya devastadora. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que sabían que Tyler planeaba incriminarme y habían decidido no advertirme. ¿Cuánto tiempo supieron que planeaba culparme por el robo?, pregunté, mi voz sonando extraña y distante para mis propios oídos. Mamá no pudo mirarme a los ojos cuando respondió. 3 semanas. La grabación es de hace 3 semanas. 3 semanas, repetí tratando de procesar la magnitud de su traición. ¿Supieron durante 3 semanas que Tyler planeaba hacerme arrestar por robo grave y no me dijeron nada al respecto? Papá finalmente me miró directamente, su rostro reflejando vergüenza y arrepentimiento que parecían genuinos pero llegaban demasiado tarde. Pensamos que podíamos convencerlo de confesar y hacer restitución sin que nadie saliera herido. Estábamos planeando organizar una intervención después de la barbacoa familiar. La sincronización era casi risiblemente irónica. Habían estado planeando una intervención para el mismo día en que el robo de Tyler fue expuesto accidentalmente por mi mención casual de una inversión inmobiliaria. Su plan cuidadosamente orquestado para proteger a todos había sido descarrilado por una conversación aleatoria sobre propiedades de alquiler. La expresión del abuelo Arthur era de disgustada decepción. Permitieron el comportamiento criminal durante meses mientras permitían que un miembro inocente de la familia fuera configurado como chivo expiatorio. Eso no es protección, eso es colaboración. Tyler se levantó repentinamente, su silla cayendo hacia atrás nuevamente mientras comenzaba a caminar frenéticamente por el comedor. La grabación había destrozado claramente su última esperanza de mantener cualquier tipo de narrativa de víctima sobre su situación. Nada de esto importa ahora, dijo, su voz tomando una cualidad maníaca que nunca había escuchado antes. Todos saben la verdad. Mi vida ha terminado. Voy a ir a prisión, nunca volveré a trabajar en la construcción y pasaré el resto de mi vida siendo conocido como el criminal de la familia que trató de incriminar a su propia hermana.
Caminó hacia la ventana y miró hacia el patio trasero donde toda esta crisis había comenzado solo una semana antes. Cuando se dio la vuelta, su rostro había adoptado una expresión de tranquila resignación que era de alguna manera más aterradora que su pánico anterior. No puedo vivir con esto, dijo en voz baja. No puedo enfrentar la prisión y no puedo enfrentar la vergüenza de lo que le he hecho a esta familia. Tal vez sería mejor para todos si simplemente desapareciera. Las palabras enviaron un escalofrío por la habitación que no tenía nada que ver con el clima de octubre. Mamá se levantó inmediatamente y se movió hacia Tyler, sus instintos maternales anulando todo lo demás que había sucedido. No digas cosas así, dijo, extendiendo la mano para tocar su brazo. Vamos a superar esto como familia. Encontraremos el dinero para pagar la restitución, te conseguiremos la ayuda que necesitas para la adicción al juego y enfrentaremos las consecuencias legales que vengan juntos. Tyler se apartó de su toque y caminó hacia la cocina, regresando momentos después con un frasco de pastillas recetadas que sostuvo para que todos lo vieran. He estado pensando en esto durante días, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Estas son pastillas para dormir que el Dr. Morrison me recetó después de que le dije que tenía ansiedad por el trabajo. Las he estado guardando en lugar de tomarlas. La amenaza era clara y mamá inmediatamente estalló en nuevas lágrimas mientras papá buscaba torpemente su teléfono celular para llamar al 911. Tyler abrió el frasco y vertió lo que parecían ser 20 o 30 pastillas en su palma, sosteniéndolas donde todos pudieran verlas. Tyler, no hagas esto, suplicó papá, su dedo flotando sobre el botón de llamada de emergencia. Cualquier problema que estemos enfrentando, podemos resolverlo juntos. Esta no es la respuesta. Pero mientras Tyler levantaba la mano hacia su boca, noté algo que me hizo mirar más cuidadosamente las pastillas en su palma. Eran blancas y redondas, pero el tamaño y la forma parecían familiares. Yo había estado tomando suplementos de vitamina C durante meses y las pastillas que Tyler amenazaba con tragar se veían idénticas a las de mi botiquín. Detente, dije poniéndome de pie y caminando más cerca para examinar lo que sostenía. Esas no son pastillas para dormir. Tyler se congeló con la mano a medio camino de su boca, sus ojos encontrándose con los míos con una expresión de sorpresa y pánico creciente. Esas son tabletas de vitamina C, continué, reconociendo la marca y dosis específicas que compraba a granel en Costco. Puedo ver la tenue impresión en el costado que dice, Nature's Bounty, 1000 miligramos. Toda la habitación pareció desinflarse cuando todos se dieron cuenta de que la amenaza de suicidio de Tyler era tan falsa como los documentos que había usado para incriminarme por robo. Incluso su última táctica desesperada se basaba en el engaño y la manipulación. Jennifer Lewis, que había estado observando la dinámica familiar con desapego profesional durante toda la noche, finalmente habló con un tono de evaluación clínica. Esta es una táctica de manipulación clásica utilizada por personas con rasgos de personalidad narcisista, dijo con naturalidad. Cuando todos los demás intentos de controlar la narrativa fallan, recurren a amenazas de autolesión para recuperar la simpatía y evitar la responsabilidad. La evaluación psicológica fue entregada con el mismo profesionalismo tranquilo que Jennifer había usado para presentar sus hallazgos de contabilidad forense, pero tuvo el efecto de despojar los últimos vestigios de la narrativa de víctima de Tyler. Papá bajó lentamente su teléfono sin hacer la llamada de emergencia. Mamá dejó de llorar y miró a Tyler con una expresión que nunca había visto antes, decepción mezclada con el reconocimiento de que su hijo no era la persona que ella creía que era. Incluso tu intento de suicidio es falso, la voz de mamá tenía una nota de traición incrédula. ¿Cuánto tiempo has estado manipulando a esta familia con mentiras y teatro? Tyler dejó caer las tabletas de vitamina de su mano, las pequeñas pastillas blancas esparciéndose por el piso de madera como confeti. Sus hombros se hundieron en la derrota al darse cuenta de que su último intento de manipular la situación había fracasado por completo. No iba realmente a lastimarme, admitió en voz baja. Solo quería que todos dejaran de estar tan enojados y recordaran que sigo siendo parte de esta familia a pesar de lo que he hecho. La admisión fue la gota que colmó el vaso para el abuelo Arthur, quien se levantó lentamente y fijó a Tyler con una mirada que llevaba 8 décadas de sabiduría y decepción acumuladas. Muchacho, has mentido sobre todo lo demás y ahora estás mintiendo sobre querer matarte. Has robado a tu padre, incriminado a tu hermana por delitos graves y manipulado el amor de tus padres para permitir un comportamiento criminal. No eres la víctima en esta historia. Eres el perpetrador.
Arthur reunió sus archivos de evidencia y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para emitir un juicio final que perseguiría a Tyler durante años. Los verdaderos miembros de la familia no se destruyen entre sí para salvarse a sí mismos. Lo que has hecho prueba que nunca entendiste lo que significaba ser un Anderson, adopción o no adopción. Mientras la puerta se cerraba detrás de mi abuelo, me di cuenta de que la confrontación finalmente había llegado a su fin. La elaborada red de mentiras, manipulación y comportamiento criminal de Tyler había sido completamente expuesta, y no habría más oportunidades para que él desviara la culpa o evitara la responsabilidad. El falso intento de suicidio había sido su último intento desesperado de recuperar el control de una situación que estaba girando más allá de su capacidad de manipulación, pero solo había logrado revelar la magnitud de su disposición a engañar y manipular a las personas que más lo amaban. Las consecuencias del falso intento de suicidio de Tyler marcaron el comienzo del periodo más difícil en la historia de nuestra familia, pero también se convirtieron en la base para una curación y crecimiento genuinos. El lunes siguiente por la mañana, papá llamó a la policía para denunciar la malversación, armado con toda la evidencia que Arthur y Jennifer Louise habían compilado. Tyler fue arrestado en la oficina de construcción mientras intentaba eliminar archivos de computadora que contenían evidencia adicional de su fraude. El proceso legal avanzó rápidamente una vez que las autoridades se involucraron. Las falsificaciones sofisticadas de Tyler y el intento de montaje elevaron los cargos de simple malversación a fraude agravado con intención de obstruir la justicia. La oficina del fiscal de distrito estaba particularmente interesada en la forma sistemática en que había planeado destruirme como parte de su esquema de encubrimiento. El abogado de Tyler negoció un acuerdo de culpabilidad que resultó en una sentencia de 18 meses en una prisión de mínima seguridad, 3 años de libertad condicional supervisada y la restitución total de los $137,000 que había robado. Las deudas de juego con operadores clandestinos eran un asunto separado que requirió que papá sacara una segunda hipoteca sobre la casa familiar para proteger a Tyler de una posible violencia. Durante los 6 meses entre el arresto de Tyler y la sentencia, nuestra familia entró en terapia intensiva para abordar décadas de disfunción que habían contribuido a la crisis. Las sesiones con la doctora Emily Thompson fueron dolorosas pero necesarias, obligándonos a todos a confrontar verdades incómodas sobre el favoritismo, el comportamiento permisivo y la diferencia entre el amor y la culpa. Mamá fue la que más luchó para aceptar la responsabilidad por su papel en la espiral descendente de Tyler. Sus instintos maternales habían estado tan enfocados en protegerlo de las consecuencias que nunca le había permitido desarrollar una responsabilidad genuina o autoconciencia. Papá tuvo problemas similares para reconocer cómo su culpa por el secreto de la adopción lo había llevado a crear un ambiente donde Tyler se sentía con derecho a un trato especial, independientemente de su comportamiento. Me encontré trabajando a través de sentimientos complejos de ira, traición y un dolor inesperado por el hermano que pensé que conocía. Las sesiones de terapia me ayudaron a entender que el estado de adopción de Tyler nunca me había importado. Él había sido mi hermano pequeño molesto, que recibía más atención de la que parecía justa, pero siempre había sido familia. Su percepción de que era un extraño había sido totalmente creada por él mismo, basada en secretos y suposiciones en lugar de dinámicas familiares reales. El desarrollo más sorprendente durante este periodo fue la transformación gradual de Tyler en prisión. El ambiente estructurado y la consejería obligatoria para la adicción al juego lo obligaron a confrontar su comportamiento de maneras que la presión familiar nunca había logrado. Me escribió cartas a mí y a nuestros padres reconociendo el alcance total de sus crímenes y aceptando la responsabilidad sin poner excusas ni buscar simpatía. Su primera carta para mí llegó 4 meses después de su sentencia. Jessica, sé que disculparme no deshace el daño que causé ni compensa el miedo y el estrés por el que te hice pasar. Pasé meses planeando que te arrestaran por crímenes que yo cometí, y no hay explicación que haga eso aceptable. Estaba dispuesto a destruir tu vida para salvarme de consecuencias que merecía. Eso no es algo que un verdadero hermano haría jamás, y entiendo si nunca quieres volver a hablarme. La carta continuaba por 3 páginas detallando su reconocimiento de las tácticas de manipulación que había usado a lo largo de su vida y su compromiso con un cambio genuino en lugar de simplemente decir lo que la gente quería escuchar. Fue la primera comunicación de Tyler que se sintió completamente honesta y libre de racionalización egoísta. Mientras Tyler cumplía su condena, continué construyendo mi cartera de bienes raíces con un enfoque y energía renovados. El estrés de la investigación criminal en realidad me había motivado a trabajar más duro, y usé la intensidad emocional como combustible para el crecimiento profesional.
Para cuando Tyler fue liberado de prisión, yo poseía 7 propiedades de alquiler y había iniciado un negocio de consultoría ayudando a otras mujeres a aprender estrategias de inversión inmobiliaria. Papá reestructuró Anderson Construction con nuevos procedimientos de supervisión financiera y trajo a Arthur como socio oficial en lugar de solo un inversor silencioso. La reputación de la compañía se recuperó gradualmente a medida que los clientes supieron que la familia había reportado voluntariamente la malversación y había hecho una restitución completa sin ser forzada por las autoridades. La liberación de Tyler de prisión se manejó con cuidado, con límites claros y expectativas establecidas de antemano. Se mudó a una casa de transición en lugar de regresar a vivir con nuestros padres, y encontró trabajo como obrero de construcción con una empresa que contrataba a personas con antecedentes penales. El trabajo manual fue humillante para alguien que esperaba heredar un puesto ejecutivo, pero también fue terapéutico, obligándolo a ganar respeto a través del desempeño laboral en lugar de conexiones familiares. La primera vez que vi a Tyler después de su liberación fue en una cena familiar 6 meses después. Se veía diferente, más delgado, más cuidadoso en sus movimientos y notablemente humilde de maneras que nunca había visto antes. El derecho arrogante que había caracterizado su personalidad durante años había sido reemplazado por un remordimiento genuino y lo que parecía ser una autoconciencia auténtica. Sé que esto no arregla nada, me dijo en privado después de la cena, pero quiero que sepas que pienso en lo que te hice todos los días. Trabajaste duro para construir algo real mientras yo estaba robando y mintiendo para mantener un estilo de vida que no me gané. Merecías un hermano que apoyara tu éxito en lugar de uno que intentara destruirlo por celos y egoísmo. La conversación fue incómoda pero necesaria, y marcó el comienzo de una reconstrucción gradual de nuestra relación basada en la honestidad en lugar de la historia compartida. No lo perdoné de inmediato. La confianza tenía que ganarse a través de un comportamiento consistente a lo largo del tiempo, pero estaba dispuesta a permitir la posibilidad de una eventual reconciliación si sus cambios demostraban ser genuinos y duraderos. 2 años después, Tyler había mantenido su sobriedad del juego, pagado el 60% de su restitución a través de un empleo constante y desarrollado una relación con Rachel Adams, una trabajadora social que conocía su historial criminal desde el principio. Su relación se basaba en la honestidad completa, lo cual era revolucionario para alguien que había pasado la mayor parte de su vida manipulando a la gente a través del encanto y el engaño. El momento más significativo de curación llegó durante la celebración del cumpleaños número 85 del abuelo Arthur. Tyler se me acercó durante la fiesta y me preguntó si podía hablar con toda la familia. Con todos reunidos en el mismo patio trasero donde esta crisis había comenzado 3 años antes, pronunció un discurso que fue diferente a todo lo que había escuchado de él. Quiero agradecer a Jessica por negarse a permitir mi comportamiento destructivo, incluso cuando hubiera sido más fácil dejarme salir con la mía manipulando la simpatía de todos, dijo con voz firme y sincera. Pasé años creyendo que era víctima de un trato injusto cuando la realidad era que me habían dado todas las ventajas y había elegido desperdiciarlas todas. Jessica tuvo éxito gracias a su propio trabajo duro mientras yo robaba a la familia y planeaba incriminarla por mis crímenes. Tenía todo el derecho a odiarme para siempre, pero en cambio me ha dado la oportunidad de recuperar su confianza convirtiéndome en alguien digno de ser su hermano. El discurso continuó con disculpas genuinas a nuestros padres por explotar su amor y culpa, reconocimiento del dolor que había causado en toda la familia y compromiso de continuar el crecimiento personal que la prisión le había obligado a comenzar. Fue la primera vez que escuché a Tyler asumir la responsabilidad total de sus acciones sin poner excusas ni buscar simpatía. Mientras lo escuchaba hablar, me di cuenta de que el niño de oro al que se le había dado todo pero no había ganado nada se había ido. En su lugar había alguien que había aprendido el valor de la honestidad, la responsabilidad y las relaciones genuinas construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la manipulación. La familia que surgió de esta crisis era más saludable que la que existía antes. Habíamos aprendido a amarnos sin culpa ni permisividad, a tener conversaciones difíciles sin evitar verdades incómodas y a responsabilizarnos mutuamente mientras seguíamos brindando apoyo para el crecimiento y el cambio genuinos. Mi negocio inmobiliario continuó prosperando y comencé a asesorar a otras mujeres jóvenes que querían construir independencia financiera a través de la inversión en propiedades. Tyler encontró satisfacción en el trabajo de construcción que se ganó a través de la habilidad y la confiabilidad en lugar de conexiones familiares. Nuestros padres aprendieron a mostrar amor a través de la honestidad y límites apropiados en lugar de indulgencia impulsada por la culpa. La lección más importante que aprendimos fue que los verdaderos lazos familiares no son creados por relaciones de sangre ni mantenidos a través de la generosidad material.
Las conexiones familiares reales se construyen sobre la honestidad, la responsabilidad y la voluntad de amarse lo suficiente como para negarse a permitir un comportamiento destructivo, incluso cuando confrontar la verdad es doloroso. La adopción de Tyler nunca lo había hecho menos Anderson. Su comportamiento criminal y su disposición a destruir a los miembros de la familia para protegerse a sí mismo, eso es lo que lo había hecho indigno del nombre de la familia. Pero su compromiso con el cambio genuino y la responsabilidad le había ganado gradualmente el derecho a ser llamado nuestro hermano nuevamente. 3 años después de esa barbacoa familiar que había comenzado con una botella de cerveza lanzada y acusaciones de robo, nos reunimos nuevamente en el mismo patio trasero para el cumpleaños de Arthur. Esta vez no hubo secretos, ni resentimientos ocultos, ni nadie recibiendo un trato especial que no se hubiera ganado. Finalmente éramos una familia real construida sobre la verdad en lugar de la culpa y mantenida unida por un amor que era lo suficientemente fuerte como para exigir lo mejor de cada uno. El niño de oro al que se le había dado todo pero no había valorado nada se había ido. En su lugar había un hombre que había aprendido que las cosas más preciosas de la vida, confianza, respeto y lazos familiares genuinos, solo podían ganarse a través del esfuerzo honesto y mantenerse a través de una integridad constante. Esa transformación había requerido cargos criminales, tiempo en prisión y años de trabajo duro, pero en última instancia había salvado no solo a Tyler, sino a toda nuestra familia. Mientras veía a mi hermano ayudar a Arthur a soplar las velas de su cumpleaños, reflexioné sobre cuánto habíamos crecido todos a través de esta crisis. A veces, las experiencias más dolorosas se convierten en la base para el crecimiento más significativo, y el miembro de la familia que casi nos destruyó se había convertido en última instancia en el catalizador para hacernos más fuertes de lo que habíamos sido antes.